quiero salir al paso de las declaraciones que hizo el otro día la subdelegación de Gobierno el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Él hablaba literalmente: la obra de emergencia se basa en la documentación que nos pasó la Diputación, con pequeña diferencia. No fue una documentación, fue el anteproyecto. Un anteproyecto que solicita la subdelegación del Gobierno para hacer una obra en 4 meses, ya que las previsiones eran que el pantano de Sierra Bollera se secaba en 5 meses. Y la prueba evidente de lo que digo es una copia que os vamos a pasar ahora de la memoria del anteproyecto que hizo la Diputación Provincial en julio del año 2022. Luego, no fue un documento, no fue un proyecto, fue un anteproyecto de urgencia, dada la gravedad de la situación, y se pidió a Diputación que realizase un proyecto en 4 meses, porque en 5 meses no había agua en Sierra Bollera. Y ahí vais a tener, en julio de 2022, y la página de la memoria, que es la página 1, os vamos a dar fotocopia para que veáis que el proyecto nunca fue definitivo, que es el gran mantra que sostiene el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El proyecto nunca fue definitivo. Fue un proyecto como solución de emergencia y provisional, la conexión del embalse de La Colada a la ETAP de Sierra Bollera. Ahí tenéis los argumentos, para que veáis lo que planteó en su momento, en julio de 2022, la Diputación Provincial, y en la memoria, un documento de 100 folios del proyecto, pues donde dice que este proyecto es literalmente planteándose como solución de emergencia y provisional la conexión del embalse de La Colada a la TAP de Sierra Bollera, puesto que el embalse de La Colada cuenta actualmente con 42 hectómetros cúbicos de volumen almacenado. Antes nos dice que solo permite garantizar el suministro para un plazo de 5 meses, que Sierra Bollera tenía un volumen inferior a 6,5 hectómetros cúbicos y que había que plantear el proyecto en 4 meses. De ahí que la única solución para hacer eso en 4 meses fue la toma flotante, no la torre de tomas. Aquí está el anteproyecto, que fue un anteproyecto, que el anteproyecto se preveía como una obra provisional, y en la memoria del anteproyecto, que es lo que vamos a dar, ahí aparece perfectamente que en ningún caso era definitivo. Es más, de haber sido definitivo, pues se podía haber planteado, y se planteaba, torre de toma de la presa, ubicación de la estación elevadora a pie de presa, la línea eléctrica y el centro de transformación. Cosa que no se planteó porque era la urgencia de las cosas. Había que sacar un proyecto urgente en 4 meses porque en 5 meses nos quedábamos sin agua. Luego eso es lo que pone de manifiesto que nunca fue definitivo aquel proyecto. Y él dice y sostiene que de aquel proyecto se consideraba definitivo con algunas matizaciones. No, nunca fue definitivo el proyecto de la conexión Sierra Bollera-La Colada. Dice más adelante: las obras se reciben en el mes de abril por los técnicos correspondientes en perfecto estado de revista. Se recesionan el 14 de abril, y no están en perfecto estado de revista. Fruto de ello es que hay 78 incidencias. 14 de abril de 2023, 78 incidencias. 2 ocasiones las bombas de refrigeración en los grupos electrógenos se averían. El resto de averías son paradas parciales del bombeo, fugas de agua en las tuberías de impulsión, fallos en las comunicaciones entre el bombeo y el depósito de Cuartanero y disparo eléctrico durante el funcionamiento del bombeo. Pero es que es más, en ese 14 donde se reciben las obras hay hemeroteca, y en esta hemeroteca la subdelegación de Gobierno el día 6 de marzo del 2003 habla del trasvase de agua entre los embalses Europa Press de La Colada y Sierra Bollera, se puede recesionar el día 14 y dice más de 4,5 millones de euros, esperando que ahora la Junta de Andalucía adelante parte del proyecto de conexión definitiva. Nunca fue definitivo. Y lo dice su delegación de Gobierno el día
6 de marzo, es decir, 7 días antes de que se reaccionase la obra. Pero es que además el presidente de la Diputación entonces, que hay una magnífica foto de todos, en la visita del secretario de Estado, donde ya, aquí tenéis la foto, dice el presidente, la Diputación de Córdoba, la primera a la hora de coordinar y facilitar todos los trabajos técnicos con la elaboración de los anteproyectos, las obras para el bombeo del agua, etcétera. Hoy podemos decir que hemos cumplido con los vecinos y vecinas de Los Pedrochos y el Guadiato. Y dice, además, con esta obra de emergencia de 4,2 millones de euros se hace posible que el recurso hídrico esté disponible, pero quedaría pendiente la parte comprometida con la Junta de Andalucía, las condiciones que deben complementar la obra de emergencia. No era definitivo. Y eso lo dice el 14 de marzo, cuando se recesionan las obras. Dicen, oiga, recesionamos estas obras, pero que sepan ustedes que la Junta de Andalucía tiene que completar el proyecto definitivo. Pero es que además, aquí está el proyecto, las incidencias, porque se están, y dice literalmente, en perfecto estado de revista. No, ahí tenéis lo que yo he dicho, 78 incidencias, yo fui testigo de muchas de ellas, y aquí tenéis el informe que pone de manifiesto todas y cada una de las incidencias. 78. En perfecto estado no estaban. No estaban. Se hicieron de urgencia para salir al paso en la comunicación de 2 pantanos para intentar, pues, salir y dar una solución a la sequía extrema que estaba padeciendo. Abundando, dice en la rueda de prensa, lo que se tramitó como obra de emergencia se convirtió en definitiva. A nuestro juicio, la obra soluciona definitivamente el problema. Aunque la obra parece que es provisional, es definitiva. Se declara definitiva en el momento que se termina, lo he dicho. Lo he dicho. Esa obra no estaba ni podía garantizar el abastecimiento de agua, porque la toma flotante no garantiza al 100% que se pueda abastecer agua, porque es una toma flotante que hay que cambiar. Por eso, el proyecto inicial que hicieron los socialistas recogía la torre de toma. La torre de toma es una torre donde hay 3, 4, 7 tomas en extracto, estratificadas. ¿Para qué? Para decidir en cuáles de esos tramos podemos coger el agua de mejor calidad. Por eso siempre los técnicos de la Diputación y de la Junta de Andalucía, como también los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Innájar, mantienen que lo mejor es la torre de toma, que puede ser compatible con la toma flotante, que se eligió por urgencia. Pero es que además, donde dice que ya va definitivo, fijaros qué contradicción. ¿Por qué? Esto es, que os lo vamos a dar, solicitud de transferencia de agua desde el embalse de la Colada a la ETA de Sierra Bollera, estoy hablando del Guadiana, al Guadalquivir, Cuenca y confederaciones distintas, en aplicación del artículo 14 del Plan Hidrológico Nacional. Esta reunión se celebra el 23 del 3 de 2003, que tenéis fotocopia. Esta reunión con el orden del día, ¿la veis? Entonces se reúne, están todas las partes, el Ministerio, la Junta de Andalucía, y ahí se decide, pues, la solicitud de transferir agua de un embalse de una cuenca del Guadiana a un embalse de una cuenca del Guadalquivir. Y una página, que estará en el reverso, en el punto 2.2, que lo vamos a dar ahí, que lo tenéis ahí, dice lo siguiente, eso es el 23 del 3, sí, 7 días después de haber recibido esa maravillosa obra que estaba en perfecto estado. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gobierno de España, Ministerio de Transición. Ahí tenéis, 23 del 3, dice, los trabajos contratados por la Junta de Andalucía para la redacción del proyecto de terminación de la obra de conducción del embalse de la Colada permitirán contar con un proyecto redactado y aprobado con el que concluir los trabajos que no finalizaron con la primera contratación de la obra. Lo dice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en una reunión para dar agua del Guadiana al Guadalquivir. Lo dice el Gobierno 7 días después, y este hombre sigue sosteniendo en su rueda de prensa, que por cierto, si vino la subdelegación, como yo he ido a don Benito, que venga por lo menos a intercambiar impresiones y a ver cómo está este problema, que hay que remangarse. Pues pasó por delante de la fachada de la Diputación, como hizo la ministra, y se fue a la subdelegación a una prensa. Ven aquí y explícame, oye, mira, salva para arriba, abajo, este es el tema. No ha habido nada. Pues ahí tenéis la prueba evidente que en el Ministerio daban por hecho que no era definitiva la obra. Yo apelé el otro día, cuando de bote pronto, al artículo 123 de la Ley de Agua. El artículo 123 de la Ley de Agua le permite a la
Confederación y a la Junta de Andalucía que en un momento de extrema gravedad en la sequía poder tramitar un proyecto en 6 meses. El proyecto de la Diputación se registra el 1 de febrero del 2023. Si hubiesen querido arreglar este tema para bien o para mal, podían haber activado este artículo 123 y podía haber llegado a un acuerdo la Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica del Guadiana con la Diputación y consensuar ese proyecto. 6 meses, febrero de 2023 hasta agosto de 2023. Si hay un problema tan grave como el que teníamos con 80.000 personas sin agua, remángate, vamos a hacer esto, vamos a intentar buscar una solución. ¿Qué conducciones hacemos? ¿Cuánto complementamos? Intercambiamos juicios técnicos. No se hizo. ¿Y por qué no se activó ese 123? Que sí se hizo para hacer la obra de emergencia, pero no se activó para contemplar la posibilidad de hacerlo en 6 meses, la obra que planteaba la Junta. ¿Qué tengo yo que entender ahí? Que no había ninguna intención de resolver este problema por parte del Gobierno de España. Y que me conteste, porque no ha contestado todavía. ¿Por qué no se aplicó el 123? Que estaba ahí y no se aplicó. La primera notificación que aparece redactada, donde dan por hecho, en un texto, que esa obra es definitiva, por redundancia, es en abril de 2025. En abril de 2025. Y se han tirado 2 años y medio pidiéndole documentación a la Junta. Si era tan definitiva, ¿por qué me pides documentación? Samuel. No, que esa es la pregunta. Si era tan definitiva, ¿por qué me pides documentación durante 2 años a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial? Luego, no se puede considerar definitiva en ningún caso. No es verdad. La obra que se pretende prevé una nueva toma en el margen derecho del embalse. Son documentos técnicos de respuesta de los técnicos que estaban en el TAO en aquella época, que siguen siendo los mismos que ahora, que no han cambiado los técnicos. Y dicen los técnicos, no se prevé una nueva toma. Lo que se prevé es utilizar las tomas existentes en la presa, construida con la propia presa, con la única finalidad de la captación y derivación de las aguas del embalse. ¿De dónde se ha sacado eso? Pues ahí tenéis también otro contraste importante de esa rueda de prensa. 5. Se ignoró completamente el proyecto de la Diputación en la obra de la Junta de Andalucía, a pesar de que la conocían. No es cierto. ¿Y no es cierto por qué? Porque hay correspondencia, que lo dije en un pleno, e intercambio de información de técnicos de la Confederación del Guadiana con técnicos de la Junta. Y aquí tenéis un pantallazo, que no voy a dar el nombre de un técnico porque me pareció una persona muy solvente, el técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la reunión que mantuvimos en Dominito. Por eso no voy a dar nombre, porque ese hombre no se merece que estemos aquí pues utilizando su nombre. Pero aquí tenéis el correo, uno de los correos, de tantos correos, donde había bastante acuerdo en las grandes cosas del proyecto complementario de la Junta de Andalucía. Entonces, luego había un acuerdo implícito entre técnicos de que las cosas iban bien, salvo flecos que tendrían que mejorar. Dice literalmente el técnico del Guadiana: me parece correcto el planteamiento para poder terminar el proyecto y creo que en principio no quedarían flecos que no se hayan debido resolver en la emergencia. Y dice más, es posible que pudiera salir alguna pequeña redundancia que se podría superar simplemente no ejecutando en su momento aquellas partidas del proyecto que correspondiera, sobre todo en el tema de la separación y limpieza de la conducción y depósito. Estos eran mensajes que se intercambiaban los técnicos, que son muy buenos, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con los técnicos de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, que son muy buenos. Luego aquí había un mensaje, aquí había unas conversaciones que daban pie a que se estaba negociando, que había un consenso amplio sobre el proyecto que estaba haciendo la Junta de Andalucía, y de ahí el informe de complementariedad. Luego yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy claro para sostener que nunca fue definitiva la obra, ni es definitiva la obra. Fue una obra de emergencia provisional. Dice, el informe técnico lo elaboran técnicos del organismo de Cuenca, 2 ingenieros de caminos funcionarios del organismo. Son independientes y han hecho la propuesta que han hecho. Un informe técnico concienzudo que analiza toda la tramitación, la documentación, hace la evaluación al proyecto y concluye autorizando la línea eléctrica, que ya hablaremos de la línea eléctrica, y no autorizando los demás porque concluye que son redundantes. Lo he dicho. Ahí tienen los informes. Estos técnicos, ¿quiénes son?
son diferentes a los que llegaron a un consenso amplio con la Junta de Andalucía a través de correspondencia técnica? ¿Por qué dice una cosa y obvia otra? Que había un consenso durante 2 años. Desde 2022 sabía la Confederación Hidrográfica del Guadiana que había que hacer un proyecto de terminación de esa obra de conexión, porque la Junta de Andalucía y Juanma Moreno quiso ayudarnos. ¿Por qué ahora cuestionan la provisionalidad de la obra y mantienen que es definitiva cuando han estado 2 años y medio en un laberinto de procedimientos y por medio se están llevando para adelante pues la ilusión de 80.000 personas? No todos somos iguales y no le voy a consentir que todo el mundo sea igual, que él tiene que responder de lo que ha dicho y responderá de lo que ha escrito. Y la respuesta que le ha dado a 80.000 personas, que no me la hace a mí, que no se la hace a Juan más, que tendrá que decirle a todos esos vecinos y vecinas por qué llevamos ya 2 años y medio sin solucionar un problema que se había y podía haber resuelto en 6 meses, desde febrero del año 2023, y no se hizo. Digo porque es muy importante que se sepa. Y dice, este informe entiende que se duplica la toma cuando la ejecutada por la obra de emergencia soluciona el problema definitivamente, cosa que no es verdad. Que ambientalmente es una afección al medio innecesaria. Él no tiene competencia en medio ambiente. Si todos los permisos los están y los tiene la Junta de Andalucía, ¿quién es él para hablar en materia independiente con una administración que no es de su competencia? Luego ahí, como digo, también habla de cosas que no son su competencia. Y es más, que es ineficiente económicamente. Lo mismo, ¿cómo vas a valorar tú la eficiencia económica de una obra que paga y proyecta la Junta de Andalucía? Y dice, suelta, un artículo que es el 24F de la Ley de Agua para erigirse competente a la hora de valorar que la obra de la Junta de Andalucía es ineficaz. Pues voy a leer el artículo. ¿Por qué? Porque es un artículo de otras atribuciones. Otras atribuciones. Es un complemento de lo que sostiene como competencia la Confederación y dice: la realización en el ámbito de sus competencias de planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial. ¿Qué tiene que ver esto para que tú te arrogues la capacidad de cuestionar la eficacia y eficiencia de un proyecto que no es de tu competencia? Y dice el 24F. Digo porque es que son cosas muy importantes. El artículo 123, que yo lo he dicho, se podía haber solucionado en 6 meses y no se quiso solucionar, y estaba ahí, y tienen muy buenos juristas. Y otra cosa, y dice en la entrevista, en la rueda de prensa, está todo hablado sobre la obra. Fijaros lo que dice, está todo hablado sobre la obra, porque yo le he pegado un carpetazo a esto, literal, lo de carpetazo es mío. Está todo hablado sobre la obra. Pero tiene hasta el 21 de julio para presentar observaciones. ¿Eso qué barbaridad es? ¿Cómo das por hecho que está todo hablado cuando me niegas la capacidad y la potestad de poder reclamar, observar o advertir de temas que me competen? Espera el 21 de julio y evalúa lo que yo te presente y obra en consecuencia y dictamina. Pero no, está todo hablado, pero hasta el 21 tienen para hacer observaciones. Es como si un tribunal de unas oposiciones dice a los profesores: señores, no vayan a hacer ningún recurso que está todo ya evaluado. Ni subo ni bajo nota, pero oiga, espérese a que yo pueda mostrar mis alegaciones. Pues no, él lo da todo por hablado. Eso es impropio de un responsable de un ministerio. Pues todo hablado. Seguiremos con los brazos abiertos. Seguiremos intentando buscar un consenso. Seguiremos tendidos al diálogo. ¿Por qué? Porque no podemos perder más tiempo, porque vendrá la sequía. Y para que entonces, que tendremos un margen de 2 años en Sierra Bollera, que tenemos una magnífica calidad en Sierra Bollera, tenemos que tener resuelto el problema de conexión de La Colada, Sierra Bollera, que ahora añadimos con Puente Nuevo, porque en 100 kilómetros cuadrados no puede haber 3 pantanos y tengamos episodios como los que ocurrieron hace un año. 80.000 personas sin agua, con 3 pantanos. Mire usted, no.
Vamos a conectar los 3 pantanos, vamos a hacer una gran potabilizadora y garanticemos el suministro de agua en los peores momentos posibles de la próxima sequía, porque vendrá y será más intensa. Que esa es la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con Córdoba y con la provincia de Córdoba. Se puede discrepar, se puede debatir, se puede tener o no tener razón, pero lo que no se puede tener es la sensación de que no somos capaces de resolver los problemas que de verdad preocupan a los vecinos y vecinas. Y esto es un problema que urge una solución, que tiene que tener una solución y que debe tener una solución. Y hay que remangarse, cueste lo que cueste, e intentar sacar esas obras adelante. Nosotros seguimos defendiendo que las obras hay que completarlas, que no son obras definitivas. Y valoraremos, como antes yo lo comentaba a Luis, pedir desistirnos del proyecto, podemos aceptar lo que nos den, porque nosotros ahora hemos planteado ese pliego de observaciones. Cuando nos contesten, tenemos 8 días, hay 8 días para tomar esa decisión, o desistir del proyecto, o irnos a los tribunales, o aceptar lo que se escriba en esa resolución definitiva. Bueno, ya veremos lo que tengamos que ver para defender el interés general. Lo que sí digo e insisto, que eso lo vamos a resolver. Que lo vamos a resolver, como sea, pero esas obras se van a realizar antes que llegue la próxima sequía. Nosotros con el tema de las vibraciones, de los ultrasonidos, hemos reducido al 98% las algas, que son los grandes contaminantes del pantano, y no nos da ni las gracias. Dice, no, eso lo hemos resuelto nosotros. No, hombre, no. Cuando ha llovido se ha llenado el pantano. Y lo que yo dije aquí, que fue literalmente lo que dijo un técnico de la Unión de Don Benito, era vaciar el vaso. Y vaciar el vaso es vaciar, bueno, ahí que tiene agua, el pozo. Ir soltando ese agua que está en malas condiciones. Pues se ha vaciado el vaso. ¿Por qué? Porque se ha propiciado que desde el fondo se vayan limpiando toda esa agua que estaba en mal estado. Por eso está el agua en mejores condiciones. Y ahora tenemos que intentar aprovechar esa gran oportunidad con el gran trabajo que se está haciendo por la Junta de Andalucía, por los ganaderos, para no repetir la historia de décadas, porque aquello es una piscina de 20 años contaminada. Ese agua se tiene que mover. Lo que hemos hecho entre todos, pues sí que lo hemos hecho bien. Ahora tenemos un pantano en mejores condiciones que la que teníamos antes, tenemos agua suficiente para conectarla, tenemos que hacer mejoras de ese agua, insistir en mejorar ese agua, conectarlo antes de que llegue la próxima sequía y cuestionar también, y plantear también la posibilidad de puente nuevo. De eso se trata. Pero por lo menos, como digo, estamos implicados en un acuerdo, estamos condenados a entendernos por el interés general de nuestra gente. No hay más, no hay más. Y la obra se va a hacer, porque yo creo que es necesaria, porque tal como está, es imposible abastecer con garantía a 80.000 vecinos, porque esa obra está provisionalmente hecha, no es definitiva, porque la toma flotante no garantiza en ningún caso que se pueda abastecer ese agua.